Buenos días y bienvenidos. En este video vamos a mostrar una pequeña introducción al concepto de módulos de control en el sistema BatchExpert. En el BatchExpert existen módulos control, los cuales forman esencialmente el parte de interacción con todos los implementos del terreno, como por ejemplo válvulas, bombas, sensores analógicos, digitales. Um, y todos esos módulos esencialmente incorporan una funcionalidad y un esquema de colores y representaciones unificadas, de tal manera que todos los símbolos y válvulas siguen un estándar en tanto colores como representación, pero también en funcionalidad en todo el sistema. Eso quiere decir, todas las válvulas presentan la misma funcionalidad, como todas las bombas, como todos los sensores. Eso permite que todos los implementos de control del sistema BatchExpert está siendo estandarizado, y lo que significa que el personal de operación puede ver fácilmente a primera vista el estatus de todos los sensores, porque todos los colores son estandarizados. Ahora, para ver un poco lo que son esos estándares, uno puede abrir acá la pequeña descripción de simbólicos. Y en esa descripción, acá están todos los colores descritos. Podemos destacar esencialmente los siguientes colores, donde rojo siempre significa alarma, naranja significa alarma aún no confirmado. La diferencia es que el BatchExpert implementa un sistema de alarmas de dos niveles. Una alarma puede estar presente o puede ya no estar presente, pero aún no ha sido confirmado. Eso es útil por alarmas que son bien transitorias. En ese caso puede ser que, por ejemplo, una alarma viene, se va luego, pero tiene que ser confirmado, y eso es naranja. También se conoce el estado de advertencia, que siempre en todos los módulos está siendo representado en ese color pink, lila. Y también el color ignorar o simulación, que siempre está representado en amarillo, que siempre significa que el módulo tiene alguna funcionalidad deshabilitada. También existen los colores celeste, que es para mensaje operacional o más bien requerimiento del personal de operación. Existen ciertas funcionalidades donde el operador debe realizar alguna operación, como por ejemplo seleccionar un material de dosificación o realizar ciertas opciones. Eso se representa siempre en ese color celeste. Como por ejemplo, muy importante para las secuencias, requiere atención por parte del operador. Voy a cerrar eso. Fundamentalmente, el sistema BatchExpert implementa varios módulos de control, donde ahora quiero explicar un poco la funcionalidad de los módulos de control más básicos, más fundamentales del sistema, los cuales vendrían siendo, por ejemplo, el actuador. Actuadores representan todo lo que son elementos que se pueden activar o actuar en terreno, como por ejemplo válvulas, pero también bombas y también eventualmente quizás lámparas, y en ese caso, por ejemplo, acá es una señal que se envía a un PLC de seguridad para bloquear. Cada uno de esos elementos no solamente incorpora una salida, sino también puede incorporar hasta dos retroalimentaciones, como una para apagado o cerrado y la otra para encendido o abierto. También, por supuesto, la salida. Los módulos de actuador, por supuesto, incorporan también una evaluación del estatus correcto. En todos los módulos, cuando uno realiza un clic derecho encima del módulo, siempre se va a abrir lo que se llama el faceplate correspondiente del módulo, y en ese caso el actuador. Un actuador tiene las funcionalidades que puede funcionar en automático o en manual. En ese caso no lo puedo poner en manual, y se me va a revertir en automático, porque la secuencia a donde pertenece el actuador aún se encuentra en automático.
Pero también en ese caso el control automático está encendido porque el automatismo, el PLC, quiere en ese momento activar el actuador. El enclavamiento está ok, también el enclavamiento de seguridad. Por lo tanto, la salida está dado y el feedback, la retroalimentación también. Un actuador como una válvula, por ejemplo, tiene las mismas funcionalidades y también permite, por ejemplo, el actuador en general permite activar un modo de simulación. En general, todos los módulos control del sistema MPH Expert incorporan un modo de simulación y en ese modo simplemente significa que el módulo está siendo desconectado desde el terreno. Eso quiere decir, se ignoran las señales de feedback o las señales del terreno y siempre se asume un estatus para que el módulo de control nunca va a tener falla. Eso es, por supuesto, muy útil. Por ejemplo, supongamos que en este momento tenemos un feedback, una retroalimentación en una válvula como esa y tiene un feedback cerrado, por ejemplo, y por alguna razón durante el proceso ese feedback se daña y deja de funcionar. En ese caso el feedback no va a estar y por lo tanto el módulo va a estar con falla porque no está encendido, por lo tanto debe tener el feedback apagado y si no lo tiene porque está dañado, por ejemplo, eventualmente después del tiempo de alarma se va a activar una alarma y puede parar el proceso. Pero sin embargo, en muchas circunstancias, no necesariamente eso significa que, por ejemplo, una válvula está físicamente dañada, sino puede simplemente significar que está dañado el feedback y la válvula en sí está bien cerrado y funciona de forma correcta. Eso significa que después de una revisión en terreno, el departamento de mantención puede concluir de que requiere un módulo de simulación y en ese caso el módulo asume ser el estatus cerrado, aunque en terreno quizás no marca el estatus cerrado y permite seguir el proceso de forma automática. Lo importante en eso es que el momento de activar una simulación, primero marca el módulo con el color amarillo para indicar que está siendo manipulado de forma manual, pero también lleva consigo un registro histórico que es traceable, que después en el registro de reportes se puede revisar. En ese caso, una unidad ha entrado en falla, le podemos apagar ahora temporalmente el modo de supervisión de alarma para que podamos confirmar la alarma y podemos seguir sin alarma. Entonces, eso es el modo de simulación en lo que son actuadores. También tenemos otras señales que son la señal de entrada digital. Entradas digitales en el fondo son, pues como dice el nombre, entradas discretas, puntuales. Esos permiten esencialmente que el sistema procesa una señal discreta que puede ser encendido o apagado. Comúnmente eso se utiliza, por ejemplo, en este caso hay un sensor de detección o de presencia de flujo que es para proteger esa bomba. Cuando corre, ese sensor marca que efectivamente hay presencia de flujo, no solamente líquido, sino flujo, y asegura de esa forma que efectivamente la bomba logra impulsar el producto en circulación. Otro tipo de señal puede ser, por ejemplo, una señal de vacío, como en este caso. Y esa señal vacío en ese momento ha tenido una falla, porque recién se había activado porque estaba marcando vacío. Por lo tanto, podemos confirmar la falla ahora también porque la bomba está retenida en ese momento. Una señal digital en ese momento se encuentra en simulación, lo cual también está indicado con ese circulito amarillo. Y al estar en simulación significa la señal del terreno no está siendo considerado por parte del programa. Entonces, yo como personal de operación, yo puedo definir qué estatus debe tener esa señal, por lo tanto ahora lo encendí y está marcando ahora la señal indicada en ese proceso.
Algo similar a las entradas digitales, tenemos entradas analógicas, los cuales funcionan de forma similar, pero con señales analógicas del terreno, que son generalmente mediciones de temperatura, flujos, conductividades, ese tipo de cosas. El módulo control permite escalar los valores, lo que significa comúnmente las señales están siendo conectadas a un controlador de proceso a través de señales como por ejemplo de 420 mA. Por lo tanto tiene que ser escalado para representar el valor correcto. Esos valores permiten ajustar límites, los cuales pueden ser utilizados en la programación para activar alarmas o también para hacer diferentes acciones, como por ejemplo, dependiendo de la programación, se puede, por ejemplo, habilitar un agitador a partir del, por ejemplo, un nivel límite bajo. Alcanzando el límite bajo, se puede habilitar un agitador como ejemplo. Un ejemplo para eso vendría siendo acá en el macerador, donde precisamente eso es el caso, donde acá vemos el contenido actual del macerador, el cual solamente permite activar el agitador llegando a 1 hectolitro de contenido. Volviendo al cocidor de mosto, también si en una entrada analógica activamos el modo de simulación, significa que el terreno está siendo desconectado y lo activamos. Y nosotros como operación podemos definir la temperatura que debe tener el sensor, y el resto del proceso automático sigue funcionando como si el sensor efectivamente hubiera tenido ese mismo valor del terreno. Ahora sí. Ahora lo tomó. Hay que confirmar el ingreso del valor. Entonces el sistema de hecho no considera, para el sistema funciona de la misma forma y considera como si el sensor efectivamente está midiendo 89 grados Celsius en ese caso. Otro módulo típico común son reguladores, que son por supuesto reguladores como reguladores PID. Los PID son, por ejemplo, manipulan esa válvula en base de la temperatura actual para lograr una temperatura estable. Y eso generalmente hacen a través de un algoritmo PID, que es proporcional, integral y diferencial, los cuales valores se pueden ajustar acá. En adición con otros valores como debe iniciar el regulador, abrir la válvula por 10 segundos al 50%, después regular, etc. También alarmas, todos esos valores están disponibles y con otras funcionalidades adicionales. Una funcionalidad que quisiera mencionar en una entrada analógica también es una funcionalidad un poquitito más avanzada, y eso es la funcionalidad de tablas poligonales. Una tabla poligonal, uno puede ingresar acá, una tabla poligonal es esencialmente un mecanismo cómo transformar el valor de medición en otro valor de proceso. Por ejemplo, una tabla poligonal me permite transformar, por ejemplo, en un sensor de presión. Asumimos que esa olla abajo tiene un sensor de presión. Eso va a medir esencialmente presión, por ejemplo, en milibar. Y ese es milibar. No lo puedo usar directamente porque en realidad como proceso no me da mucha información. Yo quisiera tener, a través de la columna de agua encima, yo quisiera saber el volumen del tanque. Por lo tanto, hay una correlación entre el valor de medición de la columna de agua en el fondo, lo que representa en milibar, al valor de hectolitros de volumen en ese sentido. En ese caso, uno puede ingresar acá los valores de milibar. Por ejemplo, 12.94 milibar equivale a 14 hectolitros.
18.4 a 340 y así continúa la conversión. Eso significa que cuando el sistema mire ciertos valores, va calculando en base a esos valores, va calculando un valor de salida, lo que permite esencialmente la calculación de formas arbitrarias, no solamente restringir a un cilindro en todos esos equipos. Eso es importante porque no todos los tanques forman un cilindro para poder aplicar la calculación de un cilindro, sino muchos tanques también tienen cocidores internos, agitadores complejos que también utilizan volumen y también a veces abajo tienen formas irregulares como por ejemplo un domo, cúpulas o directamente conos que complican un poco la calculación. Todo eso se puede lograr con la calculación de tablas poligonales. Por supuesto, el sistema BetchExpert utiliza varios otros tipos de módulos control, como por ejemplo contadores que totalizan impulsos, que son módulos que se usan mucho en combinación con totalizadores de flujo, o también acá módulos de materiales que tienen funcionalidad para el registro del operador, cuáles materiales se han agregado a ciertos procesos y dejando registros históricos al respecto. Todos esos módulos control, por supuesto, implementan una interfase estandarizada para el operador, lo cual facilita muchísimo la creación de imágenes HMI, pero también la operación, porque un operador siempre sabe que eso es una válvula y eso tiene tal función, y ninguna válvula es diferente porque todos son del mismo tipo y todos implementan la misma funcionalidad en los controladores automáticos. También todos implementan el mismo concepto y esquema de colores, por lo tanto un operador siempre va a saber ese color significa ese estatus de un módulo, como por ejemplo si ponemos un módulo de mantención, eso se nos va a reflejar acá en el estatus negro, en ese caso, que indica que ese no puede ser utilizado porque está haciendo una mantención. Por supuesto, también todos los módulos implementan la funcionalidad de registro de datos históricos. Entonces, cada manipulación del estatus, como por ejemplo la activación del módulo de mantención, o también cada manipulación de algún estatus o valor de ajuste acá, siempre lleva consigo un registro histórico, el cual puede ser revisado posteriormente en el historial del batch. Todos esos módulos, de la misma forma como el operador puede utilizarlos, también están implementando la misma funcionalidad en el controlador lógico, donde el programador para cada módulo, cada válvula tiene la misma funcionalidad y sabe exactamente cuáles funcionalidades están disponibles y cómo utilizarlos. De esa forma también la programación de los PLC se estandariza y permite realmente copiar también partes de lógicas de una unidad o una parte de proceso a otros, y realmente facilita mucho el uso y la creación de los programas de automatización para crear automatización de mejor calidad, que es más dependible, como hoy en día en la industria se necesita. Con esto llegamos al final de esta pequeña presentación y espero que nos podamos ver en el próximo video.